Cordiales saludos a nuestra audiencia que nos ven desde la pantalla de su celular en otro programa de actualidad hispana, aquí en Progreso Hispano News, ofreciéndoles siempre un periodismo de investigación, análisis y soluciones los miércoles a las 8 de la noche. Esta vez, nuestra invitada es la señora Astrid Chirino, nacida en el estado Miranda de la República de Venezuela. Pero queremos decirle a nuestra audiencia también que Astrid Chirino es una visionaria bilingüe y pionera multicultural durante más de 4 décadas en Carolina del Norte, que reúne a diversas comunidades y las involucra con el fin de conectar sus contribuciones, estimular la transformación y generar equidad, movilidad económica y oportunidades de crecimiento. En esta ocasión le damos la bienvenida a nuestra invitada Astrid. Gracias por estar aquí en nuestros estudios, agradecerle su presencia y hablar temas importantes de su país. Adelante y bienvenida, Astrid. 1.000.000 de gracias, don José. Para mí es un placer verdaderamente estar aquí con su gran integridad reportera que de tantos años y su reputación siempre ha sido tan excelente, y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Verdaderamente el honor es para quien la recibe, para nosotros que somos anfitrión. Y claro, nosotros tenemos una conversación muy peculiar en el sentido de mirar las cosas que suceden en nuestros países de origen. En este caso, en el caso de Venezuela, concretamente sobre el sistema social y demócrata que hay en Venezuela. Antes de otra cosa, el preámbulo que siempre acostumbro hacerlo es para decirle a nuestra audiencia de qué se trata, por qué estamos aquí en este momento para conversar, para dialogar. Y esto consiste básicamente a que después de la muerte del presidente Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, asume el poder de Venezuela Nicolás Maduro, pero desde los años 2019 se disputa su mandato, en el que líderes como Enrique Capriles, Leopoldo López y Antonio Ledesma, que recuerdo que fue alcalde de Caracas, siguen luchando porque quieren que Venezuela o a ella le retorne su democracia. Astrid, usted es una persona muy valiosa en la comunidad y en su comunidad, obviamente. Usted tiene muchos años viviendo aquí en Charlotte y cada vez que hemos charlado, cada vez que hemos conversado con usted, con esa amabilidad, con esa educación y cultura que usted posee, y que obviamente hay muchos venezolanos que tienen una capacidad intelectual y cultural. Usted sobresale también, Astrid, y para nosotros es un privilegio tenerla en nuestro programa para que le dé un mensaje a los venezolanos que están en Venezuela y a los venezolanos que emigraron a otros países de Latinoamérica. Y realmente nosotros queríamos llegar a hacer esta pregunta, una pregunta que realmente queremos no incomodar a nadie, sino transferir realmente el sentir de los venezolanos, porque este programa es justamente hecho para Venezuela, para los venezolanos. Y nos preocupamos, ¿por qué? Porque según el gobierno venezolano, se quiere convocar a elecciones este año 2022, mediante un proyecto de revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Esto ya sucedió cuando la oposición lo intentó en los años 2016 y que obviamente no dio resultado. Pero Maduro en los años 2020 reconoció diciendo que es un proceso constitucional. ¿Qué nos puede decir usted sobre lo que está diciendo siempre el presidente Maduro, que obviamente se lo ha calificado como el presidente dictador? ¿Qué nos puede decir usted, Astrid?
Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad para poder compartir con nuestra audiencia de todos los países de Latinoamérica. Es una gran incertidumbre, por supuesto, lo que pasó en Venezuela. Fue una gran sorpresa, pero lamentablemente es la realidad de los países cuando no hay sistemas de chequeos y balances, cuando hay una gran abundancia, cuando hay una bonanza que no está organizada, controlada, o que verdaderamente no está distribuida para todos. Y por supuesto, después de que el presidente Chávez o el caudillo Chávez, como lo queramos llamar, desapareció, el liderazgo de Venezuela no estaba preparado para llevar lo que él desarrolló o quiso desarrollar en muchos aspectos, y lo que se ha conseguido es un verdadero caos en donde no hay clara infraestructura para poder ni llevar el país desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico. Entonces es una economía que está en constante crisis y de que se va llevando, como decimos, se va construyendo el avión mientras se está volando, y depende de los cambios externos, internos, no hay una infraestructura. Que el gobierno quiera decir que quiere hacer un referéndum acerca de que quieren hacer elecciones, pues lamentablemente eso ha perdido su fuerza, eso ha perdido su significado, porque si verdaderamente quisieran hacerlo, ya tuvieran la infraestructura establecida para empezar en ese proceso democrático. Que quieren preguntarle a la gente si lo quieren hacer, en realidad es una formalidad, porque si verdaderamente estuvieran preparados para hacerlo, hubieran anunciado de que esto es lo que se va a hacer. Ellos sencillamente están tratando de buscar o de estirar la arruga, como decimos nosotros en nuestros países, de decir que están incluyendo a la comunidad, a la gente, a la opinión de la gente. Pero la realidad es que ellos van a hacer lo que quieren, y esto es simplemente algo, para mí, persona que lleva más de 40 años fuera de nuestro país, caraqueña de toda la vida del estado Miranda, como usted lo dice, ya lo he visto muchos años, desde lejos. He estado observando en nuestro país los cambios y los no cambios que han habido, y lo que se continúa repitiendo, y tratando de hacerle creer a la gente de que verdaderamente hay una buena voluntad que quiere hacer una democracia, lo cual en este momento no hay infraestructura para hacerlo. Tenemos 2 gobiernos en Venezuela, o parecen haber 2 gobiernos. Cualquier cosa que tenga 2 cabezas es un monstruo. Entonces, tenemos que estar claros de que hasta que no haya una estabilidad estructural en donde se puedan hacer verdaderas elecciones, en donde pueda haber una cabeza de gobierno, no se va a poder hacer algo legítimo que podamos creer. Sí, Astrid, estoy muy consciente de lo que usted nos explica, pero ¿cómo destruir a ese monstruo que usted acaba de mencionar? Que entiendo que ese monstruo se llama Nicolás Maduro, o el régimen de Maduro. ¿Cómo destruirlo? ¿Cómo llegar a derrocarlo para que el país Venezuela tenga y viva su democracia con todo derecho, como todos los países que hay en Latinoamérica? Es un problema profundo, y esa es la pregunta que todos nos hacemos, y al mismo tiempo que tiene la más fácil respuesta. Si los venezolanos quieren nuevamente tomar su país, lo van y lo pueden hacer. Hay demasiados intereses creados en el país que están tomando las riendas de diferentes maneras. Hay una economía, por un lado, de exportaciones que se está volviendo a desarrollar, pero hay otra economía oscura que lleva al país con narcotráfico. Entonces, para poder hacer una cosa, hay que deshacerse de la otra. Si no toma conciencia el país y los gobernantes de que el narcotráfico tiene que terminar para que pueda dar paso a la legitimidad de una economía donde hay exportaciones, donde hay verdaderamente una base de negocios que puedan florecer, no se va a poder hacer. Todo está manejado lamentablemente
por una economía bajo oscura que no permite que salga la verdadera economía y el talento que tienen los venezolanos. Lamentablemente la fuga de talentos ha sido demasiado grande. Tenemos 5 millones de venezolanos fuera, que si pudieran regresar a Venezuela, si verdaderamente los gobernantes y la infraestructura permitiera que todo ese talento regresara, pudiéramos tomar nuevamente el país. Pero los intereses creados no lo quieren hacer. Entonces, puede ser que tenga que venir de afuera, puede ser que tenga que haber una colaboración internacional, pero se tiene que haber abrir una estructura dentro de Venezuela que diga no al narcotráfico, que es lo que está llevando la columna vertebral de la economía venezolana. Astrid, ¿usted es optimista a su país? ¿Usted es optimista al futuro de Venezuela o qué? Yo nunca pierdo las esperanzas. Y el optimismo tampoco se puede perder. Pero hay que ser realista también. No podemos crear una nueva infraestructura solamente con esperanza. Pero sí pienso de que el país está poco a poco presentando, aunque tiene una inflación todavía en los miles, que es increíble, creo que es el quinto país de más inflación del mundo, estuvo en el primero. No podemos perder el enfoque en cuál es el target, ¿verdad? Que es poder llevar a Venezuela a un nuevo lugar, no regresar a donde estábamos, porque probablemente eso no va a ser posible, pero llevar a Venezuela a un nuevo paradigma, a un nuevo sistema, a algo que se pueda co-crear con la gente de afuera, con la gente de adentro. Lamentablemente el país está exhausto de continuar esperando, pero no se puede vivir solamente de esperanza y de optimismo, hay que hacer algo. Y yo pienso que sí. Ahora, hay una situación muy palpable y muy realista. Las medidas económicas de congelamiento en muchos aspectos a Venezuela, desde los Estados Unidos, del gobierno estadounidense, de los gobiernos de Estados Unidos que han habido, y siguen con esa política de congelar, de multar, de sancionar las sanciones económicas a Venezuela. ¿Qué merece para usted? Por ejemplo, ¿se imagina usted que acaba de decir no solamente son 5, estamos hablando de casi 7 millones de venezolanos que han migrado a Latinoamérica, entre ellos Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y otros países hasta de Europa. Y en Estados Unidos estamos hablando ya de 7.000, 8.000 venezolanos aquí. Entonces es bastante fuerte. ¿Y qué están haciendo realmente los venezolanos aquí en las Carolinas? ¿Qué están haciendo los venezolanos en Estados Unidos? ¿Qué aportación le están dando a ese país, a ese pueblo que sufre, que se muere de hambre cada día? Bueno, lamentablemente es una realidad muy parecida a la que vivió Cuba durante su época, donde por muchos años quienes mantenían el país había millones de dólares, porque en aquella época no se hablaba de billones todavía, que se mandaban de Miami. Lo que está pasando es que muchos de esos venezolanos expatriados que han salido del país están manteniendo a sus familias, todos de una manera o de otra. Estamos ayudando a familias, a amistades. Es como un nuevo sistema económico, vamos a decir. Muchísimos venezolanos en los Estados Unidos que están contribuyendo a la economía americana y contribuyendo a la economía venezolana también, hasta que haya una manera en que se pueda hacer un nuevo sistema. Yo sí creo que se va a poder hacer, porque Venezuela tiene muchas riquezas que no solamente pueden ser utilizadas o manejadas por los americanos. Hay muchos países que están interesados, por supuesto, algunos no democráticos, pero Venezuela puede resurgir porque hay mucho talento, mis propias amistades, mi propia familia que todavía está en Venezuela,
tienen mucha energía y todavía tienen un sentido del futuro que no lo han perdido. Es increíble, por tantos años, más de 2 décadas, que Venezuela todavía tiene el empuje del talento que tiene, que se tiene que organizar y que tiene que declarar no al narcotráfico. Lamentablemente es parte del cambio. Perdóneme, Astrid, con todo el respeto, nuestro equipo técnico nos dice que tenemos escasos minutos y queremos aprovecharlo porque es importantísimo. Para entrar en un detalle muy importante, no alcanzan los minutos que nosotros en este programa hagamos, usted como venezolana, nosotros como prensa, como periodistas, pero esto no alcanza. Lo que nosotros quisiéramos llegar es a conocer realmente lo que hay de fondo, no de forma, sino de fondo. Y pregunto a usted, para usted seguramente, o para la mayoría de venezolanos, incluidos los que emigraron, repito, a Latinoamérica y a otros países, incluidos los Estados Unidos de la Unión Americana y las Carolinas en la Florida. Esto de hablar del proceso o del proyecto de elecciones para revocatoria del mandato de Maduro, ¿es o no una farsa y por qué? Porque le dije al principio, porque si verdaderamente estuvieran serios acerca de eso, tuvieran la infraestructura para hacerlo. No hace falta preguntarle al país si quieren hacer un cambio. Sencillamente se hace. Si quisieran hacer elecciones, entonces tiene que tomar el país las riendas, hacer un reto a ese mismo mandato que están hablando y decir, bueno, si lo vamos a hacer, vamos a empezar a poner la infraestructura. Allí yo sí creería, pero en este momento es sencillamente extender más la conversación demagógica que se ha tenido por mucho tiempo. El país tiene que tomar las riendas, la gente tiene que tomar las riendas. Sé que lo han hecho muchas veces, han protestado, pero lamentablemente en este momento a mí me parece que todavía no está la base para poder hacer lo que están diciendo. Y el apoyo internacional de la comunidad internacional hacia Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea. Como usted lo dijo, hay 2 cabezas, hay 2 monstruos y no se puede gobernar. Cualquier cosa con 2 cabezas es un monstruo. Entonces tiene que decidir el país. Pero entonces la pregunta del siglo y de los siglos que vendrán es saber si la comunidad internacional está haciendo el papel que le corresponde, porque es una filosofía apoyar. Exacto. Es una filosofía que hayan 60 países apoyando a Juan Guaidó. Sí. Cuando hay un pueblo muriéndose de hambre a la faz de la luz del día y de la oscuridad de toda noche. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer los venezolanos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué esperanza tienen los venezolanos si justamente la comunidad internacional, los países que están apoyando a Juan Guaidó, que son casi 60 países, ¿dónde está esa fuerza de apoyo? ¿Dónde está esa organización? Esa es la pregunta para mí, porque de que hay la voluntad, la hay, pero ¿quién la va a organizar? ¿Cómo se va a organizar? Eso es lo que hay que ver. Es no qué, sino quién y cómo van a poder verdaderamente establecerse en Venezuela. Juan Guaidó necesita decidir si va a ser el presidente de Venezuela. La Constitución lamentablemente la han movido y la han cambiado varias veces. Así que posibilidades hay. Lo que hay que hacer es estar dispuestos a tomar verdaderamente en serio el cambio. Y hay otra agregación, Astrid, la solidez de los políticos, de los líderes que tiene, por ejemplo, con Capriles, con López, Leopoldo López, con Antonio Ledesma, que lo cito porque han sido los que más han enfocado el tema en la lucha. Dejarlos a ellos solos, o ellos sentirse ya solos, porque el trajinar político de ellos ha sido y sigue siendo bastante preocupante, sobre todo lo de Enrique Capriles y de Antonio Ledesma, que tuvo que irse a España y también regresó a Colombia, que creo que hasta el día de hoy está en Colombia, que fue alcalde de Caracas.
Pero ahora, ¿qué tienen que hacer los venezolanos con sus políticos de oposición para que Venezuela regrese a la democracia? ¿Qué lucha más? Hay la lucha intelectual. ¿Qué otra lucha, la lucha política, qué otra lucha se puede hacer ahí? Se lo vuelvo y se lo repito, la lucha contra el narcotráfico. ¿Con quién están alineados nuestros políticos en Venezuela? Si no hay esa lucha, si no se saca, Colombia lo hizo muy bien. Hubo una gran lucha contra el narcotráfico y pudieron restablecerse. Venezuela nuevamente lo puede hacer. No va a ser permanente, no siempre va a ser fácil, las cosas van a cambiar muchas veces, pero se puede hacer y hay que alinearse de la manera correcta. Pero hasta que nosotros no saquemos el narcotráfico como la base de la economía de Venezuela en este momento, no vamos a poder salir adelante. Y el mensaje, por último, Astrid, usted es una persona muy intelectual, entre tantos venezolanos que hay aquí, que hay realmente intelectuales venezolanos, porque la mayoría de inmigrantes que han llegado y han salido del país de Venezuela, pues son gente profesionales que se distinguen también entre otros. Pero aquí hay una cantidad de venezolanos, particularmente en Charlo. ¿Cuál sería para ellos, o en las Carolinas, cuál sería el mensaje suyo para esos compatriotas suyos que han llegado y están en las Carolinas, que están en el condado Mecklenburg, que están en la ciudad reina de Charlo, que están viviendo bien? ¿Usted cree que esto conviene a decir, bueno, yo ya vivo bien aquí en Estados Unidos y voy a hacer o queremos hacer el papel de los cubanos que nunca más regresamos a Cuba? ¿Cuál es el mensaje para usted? No, mi mensaje es que siempre creer de que va a haber la oportunidad de regresar a Venezuela algún día. Yo he trabajado mucho en desarrollo económico por años, desarrollo de comunidad en los Estados Unidos y siempre he tenido la esperanza de que cuando Venezuela nuevamente tome su rumbo, yo quiero ir a reconstruir y a co-crear la nueva Venezuela. Así que aquí estamos preparándonos, aquí estamos contribuyendo, aquí continuamos trayendo nuestro talento, creando oportunidades, siempre en el horizonte, sabiendo de que tenemos un país que es rico, que es un país que es pujante y que va a poder avanzar si verdaderamente queremos sacar al veneno que tiene Venezuela adentro en este momento, que está llevando la economía y que verdaderamente lo va a liberar. Es decir, hay que echarle mucho pichón, como es un término venezolano. A todos, sí señor. Para disfrutar de la reina pepiada venezolana, que la extraña mucho, que se prepare ya con el sabor, y la carne mechada. Venezolano. Sí, señor. Gracias, Astrid. Estas fueron las palabras de Astrid Chirino, a quien le agradecemos nosotros por su visita, por compartir con nuestra comunidad, por compartir con nuestra audiencia, que será hasta otra oportunidad. Y hasta tanto, muchísimas gracias. Gracias, Astrid, por haber estado aquí en nuestros estudios. Fue un placer, sí se puede. Gracias.